Dolz es veterinaria y doctora por la UAB y además es diplomada por el Colegio Europeo de Especialistas en Avicultura. Fue investigadora del CRESA y participó en el servicio de diagnóstico de la UAB. Fue gerente de PH Ibérica y desde el 2016 se incorporó a MSD como especialista técnica en avicultura. Cuenta con más de 20 publicaciones en revistas científicas y ha sido ponente en muchos eventos nacionales e internacionales. Y justo a mi izquierda contamos con Pedro Gil, sevillano, que es veterinario por la Facultad de Veterinaria de Madrid. Ha estado vinculado siempre al sector avícola desde la gestión de empresas como Nuservet y también como asesor, consultor y veterinario de explotación. Es profesor asociado y de máster en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de Abezoca, de Improbo, de ASEPRU y de ACAWAPSA y ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales en Francia, en Inglaterra, en Rusia y en Egipto. Y además cuenta con muchísimas publicaciones también a nivel sectorial. Una vez presentados a los contertulios, yo solamente voy a introducir 3 temas y ya le daré la palabra a Pedro para empezar con la mesa redonda. Todo el mundo recuerda la imagen del canario dentro de una jaula que utilizaban los mineros de las minas de carbón para entrar a las minas. Y esto porque lo hacían, porque cuando había una saturación de gases, por ejemplo de metano o de monóxido de carbono superior a lo que puede ser peligroso para la salud de los humanos, el primero en morir era el canario. ¿Y esto a qué viene? Esto viene a colación de que las aves tienen un sistema respiratorio muy eficiente, mucho más eficiente que el de los mamíferos. Si recordáis, a nivel del pulmón tienen el sentido del aire es unidireccional, no es como el nuestro que es bidireccional, es unidireccional. Su ciclo de respiración es 2 inspiraciones, 2 expiraciones y tienen un sistema que se llama de corriente cruzada, que hace que el intercambio gaseoso sea muy, muy efectivo. Y al igual que es muy efectivo para el intercambio gaseoso, también lo es para los patógenos, que aprovechan esta cualidad de las aves para afectarlas. Entonces, primero recordemos que el sistema respiratorio de las aves es propenso a enfermar. Por otra parte, cuando tenemos sintomatología respiratoria en las aves, a veces es difícil emitir un diagnóstico sin el apoyo laboratorial. ¿Y esto por qué? Porque tenemos sintomatologías similares, tenemos coinfecciones, tenemos respuestas vacunales. Todo esto al final complica el diagnóstico. Hay pocas cosas patognomónicas en los temas respiratorios y tenemos que acudir al apoyo laboratorial para hacer el diagnóstico. Y luego, por último, una vez hemos visto la característica especial del sistema respiratorio que hace que sea más propenso. Hemos visto que el diagnóstico no es fácil. Recordar las etiologías teóricas de las enfermedades respiratorias y luego con el resto de contertulios veremos de estas teóricas cuáles son las más importantes. Tenemos 3 tipos de patologías en las enfermedades respiratorias: las de origen vírico, las de origen bacteriano y las de origen fúngico. En cuanto a las víricas, influenza Newcastle, el TRT, que es el neumovirus, bronquitis infecciosa, que es un coronavirus, laringotraqueitis, que es el herpesvirus, y poxvirus. Esos son los principales. A nivel de bacteriano, los micoplasmas, tanto el Gai septicum como el Synoviae, y coriza. Y en mucha menor medida, Cholera, Colibacilosis, Bordetella y Ornithobacterium. Y en cuanto a las fúngicas, Aspergillus. Entonces, una vez hecho esta primera presentación de los ponentes y de los temas que vamos a tratar, le doy la palabra a Pedro por si quiere iniciar la mesa redonda. Aquí, vamos a ello. En primer lugar, dar muchas gracias a José Luis por haberme incluido en esta mesa redonda para poder participar con todos vosotros en mi experiencia personal y profesional, a Pablo por la bellísima introducción y sobre todo a Joan Fuster y a Francisco por la gran exposición que han hecho, porque realmente uno de los temas por los que tendríamos que empezar a hablar siempre es por la bioseguridad. Bioseguridad en las granjas, pero yo no voy a hablar de bioseguridad, porque bioseguridad es la que tú tienes en tu casa, ¿verdad, Enrique? Tú tienes puerta de entrada, tienes la puerta blindada y tú tienes tus objetos bien protegidos, incluso rejas, hasta alarmas y sensibles para captar las imágenes, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos hablando ahora mismo de una joya, que es el criadero. Es nuestra joya, ya lo han estado hablando antes en las primeras ponencias. Tenemos que crear
un animal que sea capaz de poder responder a todos los desafíos que vamos a exponerle. Nosotros vamos a vacunar en 17 semanas frente a un montón de enfermedades, tanto víricas como bacterianas, como bien ha dicho Pablo. En primer lugar, podríamos empezar hablando por las enfermedades que menos problemas nos están causando actualmente, como son la enfermedad de Newcastle o la influenza aviar. Digo actualmente porque no sé qué es lo que podrá pasar en un futuro cercano cuando las aves las tengamos en libertad, puesto que ya sabéis que todas las aves, los vectores portadores de estos virus patógenos se transmiten a través del aire y siempre en contacto con animales silvestres, fauna silvestre. Tenemos ahora mismo el caso importante, no viene al caso nuestro porque es en porcino, que es la peste porcina africana, que está causando bastante daño a nivel mundial. Bien, pues la bioseguridad es muy importante. Tenemos una joya nosotros en nuestra explotación y como tal la tenemos que cuidar, la tenemos que pulir. Pulir en el sentido de crecimiento y pulir con nuestro sistema inmunitario, que le vamos a ofrecer nosotros unos desafíos a través de unas vacunas. Pero digo pulir no significa echar de comer, hay que dar de comer, hay que alimentar. Y tampoco es echar la vacuna, sino vacunar. Son dos acciones que mucha gente no lo ve, pero yo lo veo a lo largo de los años en muchos criaderos. La gente no se preocupa mucho realmente de la crianza de las pollitas. Es un tema muy importante. Entonces nosotros también tenemos que prevenirnos de todos aquellos agentes patógenos externos que puedan venir. Nosotros, cuando yo hago visitas a las granjas, yo me he visto como si fuera de domingo. Vamos a ver, yo vengo duchado de mi casa, vengo afeitado, vengo limpísimo. Yo me preocupo por entrar ahí. Nos preocupamos todos los propios de la granja de entrar de la misma manera. Y lo más importante de todo y lo que más miedo me da a mí siempre, aquellos agentes externos, es decir, equipos de vacunación o de carga-descarga que entran en nuestra granja. Frente a esos no hacemos nada. ¿Hay alguien de aquí que levante la mano que tiene duchas a la entrada de los criaderos y tenga ropa para dar a esta gente igual que calzado? Si hay alguno, encantado, perfecto, pero tú eres reproductor. No, vamos a ver, que ya no eres reproductor, tienes reproductoras. Bueno, ya un poco, pero vamos, que principalmente hay que tener muchísimo cuidado y animo a que todo el mundo pueda proteger de esa manera las pollitas, que como bien decimos es nuestra futura economía de las empresas. Pero bueno, para empezar, hay dos enfermedades que, como he dicho, que son importantes, no tan importantes, pero en el futuro importantes, que puedan ser enfermedad de Newcastle y la influenza aviar. Con la enfermedad de Newcastle, pues ya sabemos que tenemos herramientas, vacunas, incluso clonadas, que son efectivas, con un buen programa de vacunación, en un número de dosis adecuada, vivas, con un efecto booster que podamos provocar con la inactivada, y podemos tener asegurada prácticamente nuestra futura seguridad inmunitaria. Y otra, la influenza aviar. Como sabéis, no tenemos herramientas y la única herramienta que tenemos a nuestro alcance es la bioseguridad. No hay vacuna frente a la influenza aviar en estos momentos, por lo menos en la Unión Europea. Sí hay otros países que se está vacunando influenza aviar porque es recurrente año tras año. Otros virus que también tienen importancia, como son el neumovirus, la rinotraquitis infecciosa, o el coriza aviar, el Aviobacterium paragallinarum. Bueno, pues esto es en función de la problemática que tenga cada uno en la granja, por aislados que haya tenido, o por diagnósticos de laboratorio, pues podemos enfocar el programa para también poner estas vacunas en las pollitas. Es muy importante siempre también la vía de aplicación. Yo recomiendo vías de aplicación para las vacunas vivas en el caso que tengan que sean por spray o bien que sean por atomización o gota fina, como ya veremos más adelante. En el caso, estas enfermedades lo único que nos hace es complicar cada día más la entrada de posibles patógenos a nuestras granjas. Otra parte importante, y aquí voy a también comentar algún caso,
es la laringotraqueitis. La laringotraqueitis es una enfermedad que hay que usar la vacunación con mucho cuidado. Hay que tener cuidado con la gente que maneja, con la gente que todo el mundo dice, no, es que ellos ya saben. Bueno, pues aunque sepan, estate tú con ellos en alguna ocasión, no todo el día, porque tampoco vas a estar todo el día de guardia detrás de ellos, pero sí cuidado con las diluciones de las vacunas. Muy importante, que esté cuidado porque son virus vivos. No debemos hacer que la nave no tenga polvo, que incluso las vacunas estén reconstituidas lo más asépticamente posible. Al final es una vacuna viva, va a ir gota en el ojo en la aplicación principalmente, y evitaremos muchos problemas consecuentes, como pueden ser reacciones postvacunales adversas, que pueden llevarnos hasta la mortalidad. Podremos tener una sintomatología leve, como una conjuntivitis o lacrimeo, hasta una alta mortalidad por un tapón mucoso y asfixia, incluso por hemorragias. Eso en el caso de la vacunación gota en el ojo. Pero tenemos otra herramienta también actualmente para proteger frente a la laringotraqueitis, es al día de vida en la incubadora, que son las vacunas recombinantes. Es la vacuna recombinante de HVT asociada a glicoproteínas, como pueden ser la GD, la GI, del virus de la laringotraqueitis. El inicio de estas inmunidades son a las 4 semanas. Quiero decir que tenemos que evitar siempre la entrada de cualquier patógeno, cualquier agente externo, dentro de nuestra granja, al menos en esas 4 primeras semanas. Y después esto induce una durabilidad, una vida media de 60 semanas, según prospecto vacunal. Yo puedo contar caso de 3 granjas en las mismas fechas, en el año 2017, vacunadas con vacuna recombinante. Yo no sé si fue la mala suerte mía o no, pero de las tres tuve problemas antes de las 30 semanas de vida. Sí es verdad que siempre después de la vacunación, en las 10 semanas de vida, siempre se chequearon los lotes y posteriormente se fueron chequeando. Siempre encontrábamos animales. Yo no estaba chequeando de un lote de 50.000 o de 70.000 aves, no estaba chequeando el 100%, chequeaba un porcentaje. Normalmente son entre 20 y 25 animales a los cuales se sangra. Bien, en estas ocasiones siempre obteníamos un porcentaje de aves que no tenían respuesta a esa vacunación. Ahora luego ya hablaremos. No tenían respuesta a esa vacunación. Eso suponía aproximadamente el 10%, si no era más, el 10% de aves que no estaban vacunadas, porque no había respuesta en esas 10 primeras semanas. Pero es que luego volvíamos a chequear 25, 28 semanas y no eran las mismas aves, por supuesto, pero seguíamos encontrando aves que no tenían respuesta. Tuvimos en 2 casos mortalidades y problemas para alcanzar pico de producción. Bueno, esto dura un mes aproximadamente y luego se corrige. Pero el principal caso fue el que fue más agudo, con una mortalidad elevada, con una bajada de producción importante y con un defecto de calidad de cáscara. A mí me avisaron el mismo día, yo fui, hice la necropsia, tomé muestras, tráqueas, hisopos, sangres y se mandaron al laboratorio. No se obtuvo frente a otra enfermedad respiratoria diagnóstico positivo, y sí lo encontramos frente a, por biología molecular, frente a DNA, o sea, se encontró DNA de virus de la laringotraqueitis. En ese caso, los animales habían respondido de una manera frente hacia un virus externo, pero claro, estamos hablando que tenemos, las granjas son multiedad. Entonces, vuelvo otra vez al tema de la bioseguridad. ¿Por qué utilizar gente en estas épocas, y a lo mejor con vacunas que son de difícil, yo creo que para mí, y complicado manejo, utilizar el mismo personal con la misma ropa y mismo calzado de una nave a otra? Siempre las prisas son las prisas, y cuando no tengo que ir porque tengo que parar, cuando no tengo que andar en la recogida, pues tengo que pasar. Es decir, que estoy en la clasificadora y estoy en la nave de la misma manera.
nosotros mismos o cualquier otra podemos complicarlo. Aquí esto fue una incidencia, pues lógicamente duró 4 semanas, pero posteriormente hubo una serie de complicaciones. Pues claro, pues lógicamente tienes micoplasma, pues ya se te complica un poco más, ya tienes que intervenir, hacer tratamientos, metafilaxias, pues se complica, ya tienes que actuar. Para eso estamos, sanitariamente, para poder actuar y poder combatir este tipo de enfermedades. Ese es uno de los casos que tengo, pero yo creo que el principal problema para mí en las granjas, es el micoplasma. A ver si lo encuentro. Con las gafas mejor. Micoplasma. De micoplasma igual me detendré un poco más. Tenemos 2 tipos de micoplasma que nos afectan actualmente a las gallinas ponedoras. Por un lado Gallus septicum, por otro lado Synovie. Hace muchos años, pues os puedo hablar de muchos más de 25, que había sintomatología y había, por serología, por ELISA, había aislamientos y inmunidad frente a micoplasma Synovie. Pero aquel Synovie no era un Synovie que afectara a la reproducción, era un Synovie articular, como la propia palabra lo dice. Afectaba a líquidos, a la Synovie, articulaciones, y producía líquidos, producía tumefacción, dolor y como consecuencia descenso de producciones, pero no pasaba mucho más de ahí. Hoy en día yo creo que se ha complicado hoy en día, desde hace 2 o 3 años a esta parte se ha complicado muchísimo más el tema de micoplasma Synovie. Pero igual que micoplasma, luego contaré un caso. Micoplasma Gallus septicum, pues tenemos herramienta. Tenemos la cepa actualmente desde hace ya muchos años, la cepa 685, con lo cual, dependiendo de la problemática que podamos tener, pues podemos utilizar un plan u otro. No me voy a meter aquí en qué tipos de planes podemos hacer ni cuántas dosis tenemos que utilizar. Pero bueno, tenemos una herramienta y aparte de esa herramienta tenemos que hacer un manejo de esa vacuna. Esa vacuna la podemos aplicar bien en atomización, gota fina, pero es que tiene que ser ese tipo de aplicación, gota fina. Es que si queremos llegar a sacos aéreos es la única manera de poder penetrar la gota hasta sacos aéreos, que es donde tenemos realmente que producir su efecto. Si lo hacemos de otra manera, no estaremos vacunando bien, con lo cual tendremos problemas a la larga y esto se complicará mucho si tenemos algún día problemas con otro tipo de enfermedad respiratoria, bien sea bronquitis. Y el micoplasma Synovie, pues iba a contar un caso. Bueno, quiero decir también que tenemos herramientas químicas, tenemos macrólidos que podemos utilizar para poder combatir este tipo de enfermedades. Yo hago el MIC, se ve en los antibióticos que realmente son más efectivos por mediación de un diagnóstico y un aislamiento, un antibiograma, y con eso podemos nosotros hacer tratamientos. Se pueden hacer tratamientos en determinadas fases de la vida productiva de las gallinas, independientemente de que hayamos vacunado, si queremos o no vacunemos. Pero ¿qué es lo que ocurre? De aquí en adelante y sobre todo a partir del año que viene, os voy a leer algo que seguramente que todos los veterinarios me imagino que lo sabéis, pero que el resto de la gente quiero que también lo sepa. Actualmente, desde el año 2014, estamos con un plan de resistencias a nivel europeo, de un plan de resistencias antimicrobianas, y la obligatoriedad de utilizar cada día menos antimicrobianos por el tema de las resistencias en humana. Sabéis que hay antibióticos de uso exclusivo y de último recurso en humano que se están eliminando de la industria ganadera, pero que, aparte de todo esto, a partir del día 2 de enero del 2019, entra en vigor el Real Decreto 191/2018 de 6 de abril, por el que se establece la transmisión electrónica de los datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de alimentos para consumo humano. Es decir, resumo, obligatoriedad de comunicación de todos aquellos prescripciones de antibióticos que estemos utilizando. Eso entra en vigor el 1 de enero. Y el caso que quería contar de micoplasma Synovie es porque nosotros empezamos a tener complicaciones de Gallus septicum en una granja, en una explotación con Synovie.
teníamos problemas que a las entre 35 y 40 semanas de vida de las gallinas había un descenso de la producción importante, no había mortalidad, no se acompañaba tampoco con una sintomatología